Bye bye. Bueno, aquí estamos de nuevo. Seguimos. Esto comienza a grabar de una vez, a mí se me olvida. Se está grabando, vamos a seguir, vamos a compartir de nuevo la pantalla y vamos a volver a la tabla periódica y vamos también a volver al documento. Y vamos a quitar esto de aquí. Vamos a volver al documento. Estamos viendo. Entonces decíamos que los elementos representativos, o sea, los de los grupos A, S y P, ustedes recuerdan que esos electrones terminan en S y en P, que están en las columnas A, de los elementos representativos. Esos elementos representativos se parecen mucho a lo que está en la misma columna. Por eso, lo que está en la misma columna o grupo también se le llama familia. Y por eso tienen un nombre, digamos como si tuviera un apellido. ¿Por qué? Bueno, porque corresponden a un mismo tipo de elementos. Por ejemplo, todo lo que terminan su configuración en S1 reaccionan muy fácilmente dando ese electrón. O sea que químicamente son muy parecidos. Y a eso que son de la primera columna, la columna 1A, que terminan en S1, se les llama metales alcalinos. Metales alcalinos. O sea, son elementos alcalinos.
Y lo que está en la columna 2A, que termina siempre en S2, también tienen un comportamiento químico muy parecido. Y son como si fueran familia. Se les llama alcalinotérreos. Alcalinos térreos. A lo que está en la 3A, también se les llama familia del boro y el aluminio. ¿Por qué? Porque los que están en esta tercera columna, arriba tienen el boro y el aluminio. Y los demás abajo se parecen al boro y al aluminio, químicamente hablando, porque todos terminan su configuración en P1. Luego le siguen los que son familias del carbono y del silicio, que son la columna 14 o 2A. Luego siguen los que están debajo del nitrógeno, que se llama familia del nitrógeno, o nicógenos. Esos nicógenos son muy importantes porque le faltan 3 electrones para llenar su nivel de valencia. ¿Ok? Y luego le sigue lo de la columna 5A, perdón, 6A, que son como si fuera familia del oxígeno, pero no se le llama así. Que no se le llama familia del oxígeno y el azufre, aunque son muy parecidos. Se le llama calcógenos. Son los calcógenos. Y los que están en la columna 7A se llaman halógenos. Todos esos le falta un electrón para completar su nivel de valencia. Recuerden que el nivel de valencia es donde están los electrones de valencia y son los orbitales S y P, que la suma de SP da 8. Por eso, cuando los elementos se van a juntar, lo hacen para completar su nivel de valencia. Por eso le digo que el oxígeno le faltan 2 para 8, porque está en ese 2P4, le faltan 2 para P6. Y aquí está, por ejemplo, el magnesio, que está en S2. Si él da esos 2, se va a poner igual al neón que está antes, ustedes. Y ya va a tener llenos sus niveles de valencia. Entonces, él da esos 2 electrones al oxígeno y forma óxido de magnesio, un átomo de cada uno. Pero también el cloro se une con el magnesio. Pero ¿qué pasa? Que el magnesio, a un átomo le falta 1 para 8. Y hay 2, y al magnesio le sobran 2. Por eso el cloruro de magnesio es Cl2Mg. O sea, 2 de cloro y 1 de magnesio. Porque al cloro le falta 1 y Ya estoy bajándome de una vez. 2. Por lo tanto, el magnesio puede alimentar, vamos a decirlo así para entenderlo mejor, un magnesio puede alimentar a 2 cloros. Porque el magnesio le sobra. Por Dios, Héctor Encarnación, por favor. Usted es más despierto, usted tiene que saber que su micrófono está abierto. Y estamos en clase. Bueno, de ahora en adelante ya no doy entrada a más nadie. Me van a perdonar, pero no voy a dar más entrada. Porque los que entran tarde son los que hacen eso. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben que los elementos representativos son familia. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted tiene la familia de las gallidáceas. Las gallidáceas son todas las aves de corral que aunque tengan alas, no vuelan. No vuelan. Mira, ahí está Walming por entrar. ¿Verdad? Lo voy a dejar que entre porque entró ahorita. Pero ya no voy a dejar entrar más a nadie. Pero ustedes verán que cuando él entre, va a dejar su micrófono abierto. Usted lo verá. Ok, por ejemplo, las gallinas. Hay muchas que son gallináceas. Y están los palmípedos. Usted sabe la cantidad de patos que hay. Las gallináceas están desde una gallina que usted conoce hasta el avestruz, hasta el ñandú, que son aves que tienen alas pero no vuelan. Esas son las gallináceas. Pueden volar un día de un susto, ¿verdad? Pero no es que vuelan. Pero, por ejemplo, los felinos, usted los conoce. Usted puede decir, los felinos son la familia del león. Como si estuvieran organizados en una tabla periódica, arriba fuera el león. ¿Y cuál es otro entre los felinos? Entre los felinos está el tigre, ¿cuál más? Pantera, el puma, el jaguar.
el gato, el chita. ¿Cuál más? A ver, ¿usted se recuerda de alguno? ¿Quién me dice? De los felinos. El guepardo, el leopardo. Ustedes, ya he dicho como 8, pues son familias. La hiena también. No, la hiena, no. El puma, El puma, sí. ¿Qué tienen en común todos? Todos. ¿En qué se parecen todos? que son felinos. Sí, pero ¿por qué son Está bien. ¿Tienen garras, maestro? Tienen garras, tienen Sí. colmillos, son Comen carnívoros, carne. comen carne. ¿Qué más? Son sigilosos. Sus ojos ven de noche todos. ¿Qué más? ¿Son cuadrúpedos todos? Son cuadrúpedos. Además, Cazadores, profesor. tienen Son pelo y cazadores. tienen cola. Todos. Entonces, Sí. ¿qué son familia? Ok. Y son salvajes, pero Y bueno, no porque el gatito de la casa es doméstico. Pero los sí, más, pero es salvaje, son salvajes. bueno, vamos a decir que son salvajes, pero se pueden domesticar. ¿Ok? Ahora, eso significa que son familias, que se comportan, que tienen más o menos la misma forma. Bueno, eso pasa con los elementos que están en la misma columna. Química y físicamente son muy parecidos. ¿Ok? Muy bien. Luego, tenemos los elementos del grupo D y del grupo F, que son elementos de transición y elementos de transición interna. Ahora, los elementos de transición, que son los grupos D, ya vimos. Los grupos, el grupo D, que son estos que están aquí en el medio, son de transición. Ya usted sabe que siempre van a terminar sus electrones en un nivel más abajo. O sea, que estos que están aquí son 4 menos 1, 3D. Estos que están aquí son 7 menos 1, 6D. Pero estos que están aquí, que son 2 niveles más abajo, además, los de transición interna son 2 filas. Y esas 2 filas, a la primera fila se le llama a todos estos los lantánidos. Porque el primero de la fila es el lantano. Y estos se llaman actínidos, porque el primero de la fila es el actinio. Cuando nosotros veamos ahorita algunas propiedades de los elementos de la tabla, usted va a darse cuenta que son muy parecidos. O sea, que tienen características más o menos parecidas. ¿Ok? Esa es la primera división que vemos, digo la segunda, porque ya vimos 4 bloques y ahora son 3 grupos. Grupo E, bloque S, bloque B, grupo S, grupo P, grupo D y grupo F. Ahora tenemos 3 bloques. Representativo, transición y transición interna. Ya hemos visto 2 divisiones. Vamos a ver una tercera división de la tabla periódica. ¿Ok? Que son por grupo de características, de la característica de los elementos. Miren una cosa. Yo le dije ahorita que todos los elementos que están de esta línea para acá, le falta completar su nivel de valencia, por eso reaccionan. Entonces, dijimos que este tiene S1 y este tiene S2. Y todos estos que están aquí tienen S2, porque estos están más adentro, están más escondidos, tienen un nivel más abajo. Por lo tanto, no van a reaccionar con los electrones que están en B. Van a reaccionar con los que están en S2. Por lo tanto, su valencia es 2. Trabajan como 2, todos estos que están acá. Luego, este tiene 3, que son S2, P1. Fíjense que desde ahí hasta ahí, esos dan sus electrones porque es más fácil dar 3 a que le den 5 para llenar su nivel de valencia. Pero ¿qué pasa? Los que están debajo del carbono, que son los familias del carbono y el silicio, pueden tanto dar 4 como recibir 4. Pues cuando dan 4, son metales. Entonces, todos los que están del carbono a la izquierda, desde esa fila a la izquierda, son metales. ¿Por qué son metales?
Porque dan electrones. Porque dan electrones. Déjeme ver si aquí en la tablita yo tengo a mano un dibujito, aunque lo puedo hacer de nuevo para ustedes, pero si lo encuentro, ya están hechos. Pero cuando uno lo hace, es mejor, porque cuando uno va haciendo, va llenando algo, lo ve cuando se está llenando. Usted ve, no lo obstruye el proceso, pero cuando uno lo hace, cuando ya está lleno, uno se lo tiene que imaginar vacío. Esto que usted está viendo ahí no tiene nada que ver con esta clase. Eso que están viendo ahí es otra clase de algo muy diferente. Esto también, eso es matemática, esto es de ingeniería, eso que vimos ahí, ese dibujito, eso es transferencia de materia. Bueno, está un poco lenta la cosa esta. Le voy a hacer Usted da mucha dibujito. materia, maestro. Yo le voy a hacer, doy varias y déjeme hacerle el dibujito yo aparte. Mire, este es importante, este dibujito que está aquí, para recordarle, para que ustedes vean cómo que se van llenando los niveles. Tengo S, SP, SP, SP. Luego de este 4S baja al 3D. Usted ve al 3D. Este D está más abajo que este S. Luego sube a P. De 4P va a 5S. Y de 5S baja a 3D. Y de 3D va a 6P. ¿Verdad? De 4P va a 6D. Entonces, este 6 va a 5P6. Luego tiene el 6S2, que baja primero a 4F14 y después a 5D10 y después a 6P6. Y de 6P6 pasa a 7S2, que baja primero a 5F14, luego a 6D10 y luego a 7P6. Usted ve que estos D y F están más abajo. Por lo tanto, los electrones de valencia son los que caen en S y en P. Ahora vamos a ver qué pasa cuando dos elementos se unen para formar un compuesto. Un segundito. Yo les dije ahorita que si tenemos, por ejemplo, el cloro, vamos a hacer una representación gráfica de un elemento, como que este fuera un elemento cualquiera. Recuérdense que tiene S2 y P6. Pues si ustedes recuerdan, para esto tiene un par, uno que va hacia arriba y uno que va hacia abajo. Y luego este tiene tres pares en P. Si ustedes se recuerdan, un momentito, déjenme borrar esto, que esta máquina a veces me hace cosas. Eso es porque tenía rato que no la escribía y parece que tenía algún comando ahí. Un momentito, deje que se me borre todo. Ok. Entonces, al S, que tiene dos, si ustedes se recuerdan, cuando hicimos la configuración, tenía uno que iba hacia arriba y uno que iba hacia abajo. Y este que tiene 6, eran dos cuadros, tres cuadros, ¿recuerdan? Tres cuadros. ¿Y cómo se llenaban esos tres cuadros? Primero iba el que iba hacia arriba, ¿te recuerdan? Oh. El que iba hacia arriba primero iba aquí. ¿Se acuerdan? Y luego el otro iba aquí, el 2. El 2 iba aquí. Y luego el 3 iba aquí. ¿Se recuerdan? Bueno, pues eso mismo pasa. Aquí el 3. No. Es que yo no sé qué es lo que está haciendo con eso ahí. 1 hacia abajo. Esos son 1, 2 y 3. Bueno, pues aquí vamos a poner S. Tiene S1 y S2. Luego tiene aquí P1, luego P2 y luego P3. ¿Usted ve? Y cuando llene los otros tres, va a venir aquí, aquí y aquí, porque se llena primero uno. Entonces, vamos a aprovechar y decir que el cloro tiene 7. Por lo tanto, el cloro tiene esto lleno, tiene estos dos, esto lleno,
Y le falta uno ahí, que está vacío. Pero ese es el cloro. Vamos a poner el hidrógeno. El hidrógeno solamente tiene uno. Entonces el hidrógeno tiene este. Fíjense que si se une un enlace con estos dos, hace un enlace con estos dos, hace que ya este tenga 8 y este tenga 2. Ustedes ven, ahora ya los dos tienen su nivel de valencia lleno. El nivel de valencia son 8 las posibilidades. Entonces, si usted tiene un oxígeno que tiene 6, que llenó este de aquí, llenó este de aquí, llenó este de aquí y llenó estos dos. Le faltan estos dos, ¿usted ve? Le falta ese de aquí y ese de aquí. Y digamos que se va a unir con hidrógeno. Entonces va a poner aquí un hidrógeno que tiene una crucecita y aquí va a poner otro hidrógeno que tiene una crucecita. Bueno, pues este hidrógeno tiene 2 y se parece al helio. Y este hidrógeno tiene 2 y se parece al helio. Y ya el carbono que está, el oxígeno que está aquí, ya tiene 8. Usted ve, el oxígeno ahora tiene 8. Eso significa que necesita un oxígeno y 2 hidrógenos. Pues es el agua. ¿Por qué es el agua? Bueno, porque el oxígeno tiene 6 electrones y de hecho es así como se unen. Una molécula de oxígeno de agua es un oxígeno con 2 hidrógenos más o menos a un ángulo aquí de 109 grados. ¿Por qué de 109? Bueno, porque miren, entre este que está aquí y este que está aquí puede haber 109 grados. Porque aquí va a haber un enlace y aquí va a haber el otro enlace. Y esos dos enlaces me va a dar un oxígeno aquí, un oxígeno aquí. O sea que el agua no es un oxígeno y 2 hidrógenos así. No es así. ¿Ok? Es así como se ponen. Entonces usted se da cuenta que una reacción química, eso lo vamos a ver después, el enlace químico. Pero estoy adelantando para que usted entienda lo que es la valencia. Entonces le dijimos que los metales son todos los que dan electrones, que es desde carbono para acá. ¿Qué pasa con los metales? Que por dar electrones se oxidan. Todos los metales se oxidan. Vamos a ver entonces ahora la característica de los metales. Los metales se oxidan porque dan electrones. Todo lo que le quitan electrones lo oxidan. ¿Ok? Entonces, como ellos se oxidan, son agentes reductores. Los metales son agentes reductores, porque si alguien lo oxida, fue porque el que lo oxidó se redujo. Por lo tanto, los metales se oxidan y son agentes reductores. Todos los metales conducen el calor y la electricidad. Todos los metales tienen brillo. Todos los metales son sólidos, menos el mercurio que está aquí, que es líquido. ¿Ok? Todos los metales son moldeables. Moldeables. No importa lo duro que usted lo ve, son moldeables. A una presión determinada se va a deformar. Todos se deforman. Todos los metales se pueden deformar. Y no se quiebra. O sea, no se vuelve una arena. Un poco de calcio, usted lo rompe, lo que hace es que se cambia la forma, pero no se desgrana, vamos a decir, como ocurre con los metales. Además, los metales dan, como le dije, dan sus electrones. Y muy importante, los metales no reaccionan entre ellos. Miren una cosa, ¿por qué los metales no reaccionan entre ellos? Porque los metales no tienen suficientes electrones de valencia para llenar los 8 de SP entre 2 o ni entre 3. Es muy difícil. O sea, no reaccionan. Los metales no reaccionan. O sea, que usted ve todo lo que está del carbono a la izquierda, no reaccionan entre ellos. Ok, ya dijimos. Tienen brillo, son moldeables, conducen el calor y la electricidad, se oxidan, son agentes reductores. ¿Y qué más? Bueno, luego tenemos los que están
del carbono a la derecha, sin incluir esos verdes que ustedes ven ahí. O sea, son estos morados más esos rosaditos que ustedes ven ahí. Se llaman no metales. ¿Qué pasa con los no metales? Los no metales son aquellos que reciben electrones, o sea, que se reducen. Por lo tanto, son agentes oxidantes. Los no metales oxidan a los metales, o sea, les roban electrones a los metales. Por eso, siempre puede reaccionar, siempre, un no metal con un metal. Siempre. Tiene la particularidad los no metales que reaccionan entre ellos. ¿Por qué reaccionan entre ellos? Bueno, porque tienen más de 4 electrones en el nivel de valencia, o 4 o más. Por lo tanto, se pueden juntar ellos para formar 8. Por ejemplo, si se unen dos átomos de cloro, miren que es muy simple. Esto es un cloro, voy a poner el otro cloro aquí. El cloro tiene 7. Bueno, pues vamos a ponerle a este bolitas, a sus 7 electrones. Y vamos a ponerle una bolita aquí. Y a este vamos a ponerle crucecita a sus electrones, que son 7 también. ¿Se ve? Vamos a poner el séptimo aquí. Usted lo alcanza a ver que ya todos tienen. Entonces forma una molécula de cloro. Y esa molécula de cloro tiene un enlace aquí, que es un enlace covalente no polar. O sea, es no polar porque no hay diferencia, o sea, la diferencia de electronegatividad es 0 porque son ellos mismos. Pero también el oxígeno, vamos a poner aquí un oxígeno y vamos a poner aquí otro oxígeno. Mire, eso no lo quiso poner redondo. Vamos a ponerlo así, los dos. ¿Ok? Entonces resulta que este tiene, va a poner bolita, este tiene 6. Las 6 de estos son 2 aquí, voy a ponerle 2 aquí, y voy a poner uno aquí y otro aquí. Y este tiene 7. Voy a poner, 6, voy a ponerle una crucecita aquí, y voy a ponerle las 2 crucecitas aquí, y las otras 2 aquí. Si usted alcanza a ver, los dos tienen 8, pero tienen 2 enlaces. Usted le tiene este enlace que está acá, y este enlace que está acá. Por lo tanto, el oxígeno se une a otro oxígeno con un enlace doble y forma O2. Porque ahí los dos tienen 8. Si usted ve, este oxígeno tiene 8, que son 6 crucecitas y 2 bolitas. Pero este oxígeno que está aquí también tiene 8, que son 6 bolitas y 2 crucecitas. Pero tienen 8 cada uno. Ese es otro tema que lo vamos a ver después. Entonces decimos que los no metales sí reaccionan entre ellos, porque se pueden juntar. Incluso, como a este le falta 1 y a este le faltan 2, se juntan y forman un óxido de cloro. Bueno, realmente no es un óxido, es un cloruro de oxígeno. Después le voy a explicar por qué no se dice óxido de cloro, sino cloruro de oxígeno. ¿Ok? Porque este es más electronegativo que este. Y el que es más electronegativo siempre va a quedar atrás. ¿Ok? Estos son fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, Los no metales no son conductores del calor y la electricidad, son aislantes, los no metales. No tienen brillo. Muchos son gases, como el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro y el yodo. Son gases. Y los que no son gases son opacos. Y además, si usted lo trata si usted lo aprieta, lo que se trayan, se rompen como si fuera una sal, un grano de sal, porque no se deforman, no conducen el calor y la electricidad. Es todo lo contrario de los metales. Luego tenemos estos que están aquí de verde, se llaman los metaloides, que también le dicen semimetales.
Esos metaloides que vemos ahí tienen la particularidad de que son semiconductores. A veces actúan como metal, cediendo sus electrones, pero a veces actúan como no metal, oxidando a otro. Entre ellos pueden reaccionar. Y son muy importantes en la industria electrónica porque como son semiconductores y se pueden juntar tanto con metales como con no metales, pueden aumentar o disminuir su conductividad en combinación con metales y no metales. Y sirven, por ejemplo, para fabricar partes electrónicas como resistencias, memoria de la computadora, las baterías se hacen con eso, que son acumuladores de energía. Siempre son mezclas. Por ejemplo, hay las baterías que se están probando ahora, que parece que van a ser eternas, son con filamentos de oro unidos a silicio. O sea que estaba hablando de algo que puede ser una batería que se puede cargar, recargar millones de veces, volver a cargarse. O sea, son extraordinarios esos elementos. Luego tenemos los gases nobles, que son estos que están acá. Los gases nobles son neutros, no reaccionan. El que se ha encontrado que ha reaccionado un poco es radón, pero normalmente no reacciona. ¿Ok? Ya ustedes ven que la tabla se divide en esos 4 grandes grupos. Recuerden que estos son metales también. O sea, tenemos metales que son de aquí para allá, más todo esto que está aquí abajo, porque esos que están aquí abajo van aquí. Y hay unos cuantos que son estos de amarillo que están aquí, con un amarillito más oscuro, este chin, estos que están aquí, ¿tú ves? Que se llaman elementos de transición, metales de transición. Aunque el estaño, el plomo y el flerobio de transición. Estos que están acá, estos 4 son de transición, se llaman. ¿Okay? Ahora, y estos también. Dentro de esos metales están las tierras raras, que son 14. 14 elementos de esos que pertenecen a las tierras raras. Y son muchos de estos y varios de estos que están por aquí, que son muy, muy escasos, pero son imprescindibles para el sistema de comunicación del mundo. Imprescindible. Pero el que tiene la fábrica más grande de eso, la producción más grande en el mundo, es China, que produce entre el 70 y 75%, cerca del 80% de lo que se consume en el mundo. O sea que si los chinos quieren que los demás fracasen, no le venden tierras raras, ya no van a tener celulares. Pero ¿qué pasa? Que ellos quieren hacer negocio. Y ahora los demás países están trabajando en eso. Estados Unidos está haciendo muchas inversiones. Y miren cómo es este país. De esos 14, ya aquí se ha comprobado que hay como 11, como 10 o 11. Lo que pasa es que están en cantidades muy pequeñas, no son minas. Y hay que explotar una cantidad muy grande, procesar una cantidad muy grande de tierra para poder consumirlo. ¿Ok? Muy bien. Para poder producir una cantidad importante, hay que procesar demasiado tierra. ¿Ok? Luego, ya ustedes ven, tenemos los no metales y los metales, los no metales, los semimetales y los gases nobles. Ok. Vamos a ver algunas características de los elementos y su posición relativa en la tabla periódica. Vamos a ver 4 elementos en la tabla periódica. 4. De esos 4, hay 3 que están aquí, en este cuadrito. Usted ve este cuadrito que me da la propiedad. ¿Alguien está diciendo algo por el chat? A ver. Sí, profe, que hay un micrófono abierto ahí. Ya lo cerró, ya lo cerró ya. Gracias. No lo ha cerrado. Déjeme cerrárselo yo. Es Juliana. Juliana, ¿por qué usted? Gracias, Juliana.
Muy bien, miren. Yo le voy a recordar, cuando hablamos de la configuración electrónica y dijimos que los electrones, mientras más lejos del núcleo, más energía tienen, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan? Y eso está en la conferencia de la configuración electrónica, que ustedes la tienen, la pueden ver todas las veces que ustedes quieran. Es bueno que la vean y la repitan para que se les grabe. Ok, si tienen tiempo, claro. Pero también recuerden que el átomo tiene las principales partículas subatómicas son los primeros que se descubrieron, que fueron electrones y protones. Los electrones son negativos y los protones son positivos. Los neutrones que están en el núcleo son neutros. Por lo tanto, hay una atracción entre los protones que son positivos y los electrones que son negativos. Ok, entonces fíjense usted, en la medida que aumenta la cantidad de electrones, aumenta también en la misma proporción la cantidad de protones. Por lo tanto, la atracción es mayor. Mientras mayor cantidad de electrones y mayor cantidad de protones, la cantidad de positivo y negativo son mayores, por lo tanto, se van a atraer con más fuerza, ¿o no? Claro que sí, es obvio. Bueno, pues miren usted, mientras mayor la cantidad de electrones que tiene un átomo, más pequeño es el átomo. Porque se encoge, porque los átomos, los protones, que son muchos, atraen con más fuerza a los electrones, que son la misma cantidad. Por un hidrógeno, el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Ese es el más grande de todos los elementos. El más grande de todo el hidrógeno. Después usted se va, por ejemplo, al déjame uno que tenga mucho, al Laurencio, que tiene 103 electrones y 103 protones. Imagínense esa cantidad de protones y electrones atrayéndose. Tiene que ser mucho más pequeño que el hidrógeno, porque se pegan. Entonces, mientras mayor cantidad de electrones, más pequeño es el átomo. Entonces, el tamaño del átomo va disminuyendo de arriba hacia abajo en una misma columna y va disminuyendo de izquierda a derecha en una misma columna, en una misma fila. Pero disminuye menos de aquí a aquí porque son 18 electrones la diferencia. Pero disminuye mucho de aquí a aquí porque la diferencia es grande. Mira, entre este y este es 2, pero entre este y este son 9. Entre este y este hay 8. Entre este y este hay 15. 18. Entre este y este también hay 18. Y entre este y este también. O sea que la cantidad de electrones, la diferencia es grande. Por lo tanto, vamos a decir, es mucho más pequeño el átomo de arriba hacia abajo que de izquierda a derecha. Disminuye mucho menos. ¿Ok? Otra característica de los elementos es la energía de ionización. Vamos a recordar también, hablando de electrones, que para que se forme un ion, un elemento tiene que perder un electrón. Vamos a hacerlo acá. Vamos a poner un dibujito aquí. Si usted tiene, por ejemplo, magnesio, que tiene 2 electrones, que tiene más 2. El magnesio, si el magnesio pierde 2 electrones, si pierde 2 electrones, vamos a quitarle al magnesio ese más 2 que está ahí, porque si le dejo ese más 2, un momentito, déjeme volver aquí. Vamos a coger la borra para yo tener, caramba, vamos a ponerlo pequeño esto para que no me moleste eso ahí. Entonces, si yo cojo la borra, para borrar esto de aquí, otra vez mi lápiz, magnesio menos 2 electrones me da